Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, yo soy Rita Caballero Rosales. Les cuento que me encuentro más feliz que nunca. Primero porque tengo vida, porque mi familia está con vida, porque mis amigos están con vida y 100% de muchas personas todavía conservan su vida, lamentando los que ya no están con nosotros. Este es un mes lindo, este es el mes del amor y de la amistad. Es el amor donde todas las familias de Colombia y del mundo debemos darnos el mejor regalo del mundo, especialmente Colombia, donde se festeja esta fecha. ¿Qué mejor regalo que la vida de sus seres amados, la vida de sus amigos, la vida de los niños, de los ancianos, de los comerciantes, de los empresarios, y con ello lograr una economía, la economía que necesita nuestro país, y acabar hasta que nos vacunemos con esta terrible pesadilla? Nuestro tema de hoy tiene relación con la salud, precisamente, pero la salud virtual. ¿Cómo se está atendiendo usted como paciente con su médico, con su profesional, con su médico de acuerdo a la patología que usted siente? Puede ser con el mastólogo, con el ginecólogo, con el médico del dolor porque ya la situación es terminal, o puede ser por cualquier X patología que usted seguramente en este instante, no por el tema solamente del virus, va a necesitar con ese profesional. Imagínense ustedes la salud en Colombia, sin COVID, un caos, con COVID, un recaos, y ahora virtualmente, terrible. Dicen que la salud en Colombia, en el mundo, se insensibilizó, tanto que los profesionales parece que convirtieron esa ética, ese juramento que hicieron hipocráticamente, lo convirtieron en una empresa. Ahora se le facilitó, no sé qué tantas son las ventajas y las desventajas que manejan tanto los profesionales como los pacientes, pero imagínense ustedes un paciente con problemas de quistes o de un cáncer o de una patología que tenga que asistir o buscar, aparte del amor, de la ética y del profesionalismo, a un mastólogo. A través de la virtualidad lo podrá hacer. O imagínense ustedes una paciente con un problema de ovarios o un problema de sangrados o qué sé yo, o algún problema que amerite la asistencia de un ginecólogo. ¿Cómo lo va a lograr también a través de la virtualidad? Pues ese es nuestro tema. Y nuestros invitados especial precisamente son tres profesionales eminentes. A uno de ellos, a dos de ellos, yo asisto a dos de ellos, que son la doctora Marta Rita de la Hoz, que es ginecóloga, y el doctor Juan Felipe Arias, que es mastólogo. Pero también tenemos como invitado especial virtualmente, porque ellos sí que se cuidan muchísimo, tienen muy en cuenta, muy claro el tema del COVID, de esta enfermedad agresiva, la tienen muy en cuenta y no quisieron asistir presencialmente como estoy yo, desde este lindo restaurante M Cocina Árabe de la Casa Gastronómica La Independencia, aquí en la 55 con 75, donde me la estoy estrenando hoy, porque apenas están abriendo las puertas, me las abrieron a mí, al Caribe con Rita Incurramba, y detrás de mí vienen muchísimas personas a deleitarse de la exquisita comida árabe, que me fascina, me encanta, que por cierto estuve disfrutando de ella en esta cuarentena. Primero porque tienen muy claro el concepto de la bioseguridad, y mis comidas llegaban bien engrapadas, bien protegidas, no sé cuántas bolsas, el servir de esa comida que la mandaban a mi casa, exquisito, bien distribuida, bien protegida. Nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos los dejo con mis invitados especiales. Ya volvemos.
Salud virtual es nuestro interesante tema, como se dan cuenta, como pueden observar ustedes, mis queridos televidentes, que el Caribe con Rita Incurramba, con COVID o sin COVID, está en el aire. Y hoy, libre, libre, Dios mío. Eso sí, cumpliendo con el protocolo. No me vayan a regañar. No crean que porque no tengo el tapaboca puesto, no estoy cumpliendo con todo el protocolo exigido, establecido por nuestras entidades estatales. Sí, claro, estoy en un sitio hermosísimo que le abrió la puerta al Caribe con Rita Incurramba, como es M Cocina Árabe, en Casa Gastronómica La Independiente. Es un sitio muy lindo, un sitio que me estoy estrenando, acompañada solamente de mi productor, de mi asistente, mi nieta y 3 funcionarias, manos derechas de este sitio tan maravilloso, que desde ya están invitando a que lo frecuenten, como les dije, cumpliendo con todo el protocolo, porque lo importante no es salir a degustar un plato exquisito, lo importante es que disfrutemos de ese plato exquisito, pero que nos cuidemos, porque la mejor lotería del mundo, la mejor riqueza del mundo es la vida. No hay como la vida, no hay como la salud. Entonces quiero dejarlos ahora sí con el empresario Ricardo Londoño Dibiase, con sus inquietudes y la pregunta que les está haciendo a mis profesionales invitados, que desde su virtualidad, desde sus casas, están respondiéndonos. Ahí los dejo. Gracias, Rita, por tenerme en cuenta en tus programas, que siempre son muy interesantes. Programas un poco polémicos, pero con temas muy sociales, interesantes. Yo soy un televidente viendo estos programas que me parecen muy chéveres. En cuanto ahora lo que estamos viviendo por esta pandemia, es lo de la salud virtual, ¿verdad? Me parece que podría ser interesante y sí, no resta de importancia lo que es la ciencia, pero de verdad que se pierde mucho de lo que nosotros conocimos como el médico de familia, ese apostolado que ellos deben tener o que siempre hemos conocido de ellos, que se ha ido desdibujando, se ha ido perdiendo, ¿verdad? Con estos nuevos sistemas que se han ido adoptando, ¿verdad? Hoy en día un paciente llega donde un médico y es como llegar a una persona extraña que no lo conoce. No era como antes, que uno siempre tenía esa familiaridad, esa confianza con el médico, que era algo muy personal, era el médico de familia, que uno llegaba con una novedad de salud y si no era su especialidad, él delegaba donde un amigo conocido de él. O sea, todo era como dentro de una norma, de un cuadro de familiaridad que le daba a uno confianza. Hoy en día uno llega donde un médico y es como llegar a una persona extraña, ¿verdad? En la GPS, pues yo no sé si son las GPS las que cambian los médicos o los médicos los que cambian con la GPS. De todas maneras, no hay esa continuidad con los médicos o con los especialistas y uno siempre está viendo como personas extrañas. Para mí, la salud debe ser ante todo un apostolado que no se debe perder. Yo entiendo en este momento por la pandemia lo que estamos pasando, ¿verdad? Pero yo pienso que eso no debe quedar. Yo considero que esto de la pandemia va a dejar, ¿verdad?, fortalecida la salud, el sistema de salud como debe de ser o como debería siendo en el tiempo de antes de la atención del médico con el paciente. No que se sienta, ¿verdad?, como se siente hoy en día, el médico se sienta ajeno al paciente y el paciente ajeno a ese médico. Yo considero que en un momento de una necesidad, ok, pero que no se que eso quede como el día a día, ya de que todo va a ser por telemedicina, no lo considero. Me gustaría saber o conocer de parte de ustedes, los médicos especialistas, el concepto, el comportamiento que se le da o se va a tener con estos pacientes, ya no con el COVID, porque ya hemos vivido lo del COVID y creo que ya estamos superándolo. Entonces, ¿cómo va a quedar esa normalidad dentro del paciente con ustedes y de ustedes con nosotros, los pacientes? ¿Cómo va a ser ese manejo? ¿Va a ser el mismo, impersonal, falta de vocación que uno siente, ¿verdad? Ese apostolado, ¿verdad?, que uno siempre espera de ustedes, que eso se perdió, se desdibujó.
cosa que no deberían permitir, sobre todo ustedes, porque una cosa es la rama de la medicina y otra cosa ustedes como médico personal. ¿Qué concepto o qué piensan ustedes respecto a la medicina en un futuro? Lo primero que quiero que sepas es que la salud virtual no es un tema nuevo, es un tema que se viene manejando desde hace muchos años y la evidencia científica ha demostrado que es bueno, que es útil y que se debe utilizar cuando se requiere y cuando se debe utilizar. Nosotros, o yo como mastólogo, no he parado la consulta, yo me he mantenido haciendo consulta, dado que el cáncer de mama, si bien no es una urgencia, es una enfermedad prioritaria, dado que el cáncer de mama ha demostrado que cuando hay atrasos en el diagnóstico, en el tratamiento, se ve relacionado con pérdida y daños en el pronóstico del paciente y cambios en tratamientos que pueden ser muy pequeños cuando se diagnostica rápidamente y se hace el tratamiento rápidamente comparado cuando se espera un tiempo en hacer el diagnóstico o empezar el tratamiento. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos traído la evidencia existente de la salud virtual al consultorio, pero no es para todos los pacientes, es para pacientes seleccionados. ¿Cómo hacemos nosotros? Para el paciente de Barranquilla que consulta por primera vez a la consulta, la recomendación es que él asista a la consulta y que se haga una valoración examinando al paciente. Dado que para nosotros como mastólogos el examen físico es de gran importancia y nos marca mucho en las pautas de tratamiento. Entonces el paciente de primera vez, en lo posible, lo vemos en la consulta, obviamente ofreciéndole todas las medidas de seguridad para que pueda asistir tranquilo sin tener ningún tipo de riesgo. La consulta virtual para el paciente de Barranquilla la hemos dejado solamente para pacientes de segunda vez que van a entregarnos algún tipo de resultado, de exámenes que yo les mandé, de biopsias o cualquier cosa que yo les he enviado y que yo pueda evaluarlas mediante una teleconsulta. También se la hemos dejado para pacientes ya conocidos de muchos años que sabemos que de pronto con una ecografía y una mamografía es más que suficiente y de pronto el examen físico mío no es tan necesario. Para esos pacientes es los que hemos dejado la consulta virtual. Nosotros vamos a seguir utilizando la teleconsulta en los casos en los que se puede hacer y en el que no, con las medidas de seguridad óptimas se va a seguir viendo y en el caso inclusive que requiera cirugía se va a operar con todas las medidas de seguridad que hemos estado aplicando y que nos ha dado muy buenos resultados. Otro de mis invitados especiales, a quien le agradezco mucho también porque sacó su tiempo, porque se grabó virtualmente, es el doctor Francure Pérez. Él es cirujano general, pero también tiene una especialidad en cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es la que tiene relación con estas personas obesas. Y la pregunta que muchos a través de mis redes, doctor, le hacen a usted y que yo se la transmito porque no tenemos el contacto sino a través de redes con estos televidentes, es que cómo ayuda usted a todos estos pacientes que además de que están sufriendo de estos estados depresivos por la situación del COVID, porque no tienen empleo, porque están encerrados, porque sufren de claustrofobia, esto les produce una ansiedad de hambre y entonces muchos de ellos que eran delgados, hoy en día son personas obesas. ¿Cómo les ayuda usted, doctor? Hola Rita, muchas gracias por tu invitación. Bueno, quiero comentarte de que esta pandemia nos cambió la forma de vivir y una de ellas es la forma de entablar esa relación médico-paciente. Nosotros, desde que empezó la pandemia, hemos utilizado estas plataformas que antes no conocíamos. Estas plataformas virtuales las venimos usando incluso desde antes de la pandemia. Y en la pandemia lo que hicimos fue especializarlas, porque nosotros vemos muchos pacientes del exterior y siempre lo vemos por vía virtual. Entonces, esto ya teníamos un cierto entrenamiento con este tipo de consultas. Con el advenimiento de la pandemia, nosotros hemos
perfeccionado el tema. Ya con las plataformas, antes usábamos llamadas telefónicas y el WhatsApp. En estos momentos con la plataforma nos permite interactuar con el paciente, ver al paciente, ver su expresión, mirar la clase del tipo de obesidad que tiene el paciente, si es ginecoide, si es androide, si tiene una cirugía previa, ver dónde están las cicatrices. O sea, a ti te permite hacer las fases del examen físico, que es solamente la inspección. ¿Qué no podemos hacer? El examen. Hay exámenes médicos en las consultas que no podemos hacerlo sino de manera presencial, como revisar una hernia, de pronto explorar una herida. O sea, hay cosas que no se pueden hacer, pero en la práctica nuestra queda muy fácil hacer esta relación médico-paciente a través del computador. Entonces, esta pandemia nos sirvió ayudar a ese paciente a responderle todas sus dudas y todas sus preguntas, no solamente para operarse, sino inclusive después de la cirugía. Yo a mis pacientes los veo 1 o 2 veces antes de operarse por las plataformas digitales que hay para la consulta, y después de la cirugía les reviso a la semana, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, las veces que el paciente quiera, y me muestra cómo tiene las heridas, me muestra si tiene un hematoma. Ya si yo tengo que hacerle un examen clínico más especializado, pues yo lo asito a mi consultorio o me cito con ella en la clínica, y usando todas las medidas de protección logramos pues hacer su evaluación y las conductas según lo encontrado. Entonces, sí, definitivamente la consulta virtual funciona, y ya muchas entidades de salud de prepagadas y todo la están utilizando. Estos 4 meses en las clínicas, los programas de la clínica los hemos hecho todos virtualmente. Ya en este momento estamos haciendo el acople del que quiera venir presencial, pues atenderlo, y el que la quiera virtual, pues se la hace virtual. Pienso que esta pandemia nos abrió ese campo de poder trabajar desde casa. Yo particularmente, mis pacientes, yo los veo aquí en mi consultorio, muy poco en la casa, porque la casa es para descansar y el consultorio para trabajar. Bueno, a todos los que nos están viendo en este momento, recuerden que los puedo atender de una manera virtual o presencial acá en Barranquilla, en la clínica Puerto Azul, en el consultorio 606. Ahí les dejo mi Instagram, @drfrancure, y ahí pueden solicitar la consulta. Bueno, Rita, muchas gracias por la invitación. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Ya nuestros queridos televidentes estarán contactándose con usted, y ahora pues nos vamos a unos comerciales, y cuando regresemos los dejaremos en compañía de la ginecóloga, la doctora Marta Rita de la Hoz. Salud virtual es nuestro interesantísimo tema. Miren, ahora los quiero dejar en compañía de una gran profesional como es la doctora Marta Rita de la Hoz, ginecóloga. Miren, muchos pacientes se quejan de la salud presencial antes del COVID. Ahora imagínense ustedes de la salud virtual, cuando hay ciertas patologías como la de la doctora Marta Rita de la Hoz, ginecóloga, que ameritan la presencia del paciente ante la profesional. Miren, si a veces a uno le da pena, mucha pena, consultar ciertas inquietudes porque somos profesionales de otras carreras y desconocemos el tema de la salud, ahora imagínense ustedes a través de la virtualidad. ¿Cómo creen ustedes que, por ejemplo, una persona que tenga un problema de salud tenga que exponerla virtualmente y mostrar virtualmente qué es lo que quiere que la doctora oculte, mire, para ver cómo se encuentra ese paciente? Hola Rita, gracias por invitarme a tu programa, siempre un poco controversial. Bueno, aquí respondiendo a las preguntas e inquietudes de los televidentes sobre cómo va a quedar la atención en salud después de la pandemia, pensaría que viene un cambio radical con el advenimiento de la telemedicina y de la telesalud, que son unas herramientas que yo diría ayudan mucho, sobre todo a aquellos pacientes que se les imposibilita asistir personalmente, ya sea porque tienen alguna condición de salud, o porque tienen una edad muy avanzada, o porque viven en sitios donde la medicina no está al alcance.
y estas herramientas facilitan mucho la resolución de sus problemas sin la necesidad de la presencialidad. Porque si bien es importante decir, no en todos los casos, esto se puede aplicar. En cuanto a la humanización de la atención médica, pienso que las EPS o empresas prestadoras de servicios de salud han deteriorado la atención, pues le exigen a los médicos atender un determinado número de pacientes en X número de tiempo, por X suma de salario, o sea que podríamos decir que esta ley 100 la ha convertido en un negocio donde el médico solo llegó a ser un empleado más, además de ser muchas veces mal remunerado, explotado, y otras veces no les pagan, influyendo así estas presiones en el deterioro de la atención. Y para finalizar con este interesantísimo tema, ustedes saben que en el Caribe con Rita Incurramba el tiempo no alcanza. Quiero dejarlos en compañía del doctor Juan Miguel Griego, que él es un médico especialista en el dolor. Miren, ¿quién mejor que el doctor Juan Miguel Griego para dirigirse a ustedes cuando él está precisamente ahí, en el momento cuando la persona está ya para irse de este mundo? Él es el médico del dolor, él es especialista en esto, él mejor que todos nosotros conoce qué tanto sufre una familia cuando están padeciendo de una situación como la que le ha tocado vivir al doctor Juan Miguel Griego, con todos esos pacientes, millones y millones de millones, innumerables pacientes que se acercan a él para que precisamente los cure de eso. Son pacientes terminales ya, pacientes que ya no hay más nada que hacer con ellos. Entonces los dejo con el doctor Juan Miguel Griego, que también muy gentilmente se grabó virtualmente para participar en el desarrollo de este interesante tema como es salud virtual. Buenas tardes, Rita. Mira, en primer lugar agradecerte la oportunidad que me permites para expresar los conceptos con respecto a la telemedicina y sobre el concepto del televidente que nos hace una pregunta muy puntual. Hemos tenido pacientes que hemos tenido que le ofrecemos varios tipos de telemedicina, ya sea por Google Meet o por Zoom o por WhatsApp, y ellos hacen una diferencia muy marcada al respecto. Además de esto, tenemos dificultades con respecto al examen, porque generalmente deben estar acompañados de una persona, y lo que estamos tratando de hacer para hacer más eficaz esto es que por intermedio de los WhatsApp mandar las copias de los exámenes que previamente han sido tomados, y nosotros con eso podemos definir una cercanía o una evaluación muy cercana a la realidad. Estamos tratando de ofrecer este servicio no de primera vez, sino como una especie de consulta de control en donde podamos tener como una especie de previa consulta, definir cuál es la situación y enfocar el interrogatorio. Quiero aclarar que no es una consulta fácil y además no es una consulta corta, es una consulta larga, ya que definitivamente nos realiza y nos define una mayor interrogación al respecto de la patología del paciente. Y con respecto a la pregunta del televidente, si va a producir algún tipo de cambio en la atención médica con este tipo de marco de salud, que no va a ser así. ¿Cómo se llama? La medicina virtual aleja mucho más al paciente de ese contacto físico y de ese intercambio de afectos que se pueden generar. Desafortunadamente, el apostolado que dice el televidente no existe, no tanto porque haya sido perdido, sino porque desafortunadamente hay una serie de circunstancias que no permiten un adecuado desarrollo. Nos encontramos con pacientes inconformes que llegan a los consultorios con una carga negativa contra el sistema, y a la única persona que de pronto pueden encontrar es al médico que trata de atenderlos, y expresan una serie de agresividad o de sensación
o de intercambio de afecto negativo hacia el médico, que es lo único que le está produciendo algún tipo de atención, basado precisamente en esa carga negativa de un mal servicio previamente prestado o una inadecuada posibilidad. Desde el punto de vista de costos, sí va a disminuir los costos desde el punto de vista de desplazamiento tanto del profesional como del paciente, haciendo más flexible y de una forma más, como se dice, adaptable o disponible este tipo de servicio. Lo que sí a todas luces es innegable es que protege o disminuye la posibilidad de contagio. A ustedes, queridos televidentes, un beso, los amo, cuídense, ámense, adórense, idolátrense, quiéranse y quieran a su familia. Se los repito 1.000.000 de veces, el regalo más hermoso que se pueden dar en este mes es el de la vida. El de la vida de usted, el de la vida de sus familiares, el de la vida de todos los seres que ustedes quieren. 1000 y 1000 gracias. Que Dios los bendiga.